La expansión otomana en el Mediterráneo. Bajo el sultán Solimán el Magnífico, 1520 a 1566, el Imperio Otomano se expandió hacia Europa Oriental y el norte de África, amenazando directamente a las potencias cristianas. Control otomano de rutas clave, dominaban el este del Mediterráneo, los Balcanes, Grecia y Chipre, además de tener bases en Argelia y Túnez, gobernadas por corsarios como Barbarroja. Amenaza a Europa, los otomanos bloqueaban el comercio veneciano, asolaban las costas italianas y españolas con razias, y esclavizaban a cristianos. La fractura religiosa en Europa. La Reforma Protestante, desde 1517, dividió a Europa, debilitando la unidad cristiana frente a los otomanos. Guerras entre católicos y protestantes. Francia, por ejemplo, a veces se alió con los otomanos contra los Habsburgo, enemigos comunes. El papado como unificador, el Papa Pío V, elegido en 1566, buscó reconciliar a las potencias católicas para formar una Liga Santa contra el turco. El auge de España bajo Felipe II. Hegemonía española, tras la batalla de San Quintín, 1557, y la unión con Portugal, 1580, España era la principal potencia militar y naval de Europa. Problemas internos, la rebelión de los moriscos en Granada, 1568 a 1571, y los conflictos en Flandes consumían recursos, pero Felipe II priorizó la defensa del Mediterráneo. Intereses estratégicos, España necesitaba proteger sus costas, las rutas de comercio con Italia y detener la piratería berberisca, apoyada por Estambul. La crisis de Venecia. Venecia, entre el comercio y la supervivencia, la Serenísima República dependía del comercio con Oriente, pero los otomanos les arrebataron Chipre, 1570, y bloquearon sus puertos. Presión para actuar, aunque Venecia prefería negociar con los otomanos, la caída de Famagusta, agosto de 1571, tras un brutal asedio convenció a los venecianos de unirse a la guerra. La caída de Chipre, 1570 a 1571. Los otomanos invadieron Chipre, julio de 1570, última gran posesión veneciana en el Mediterráneo oriental. Asedio de Famagusta, los venecianos resistieron 11 meses, pero al rendirse, el comandante otomano Lala Mustafa Pasha traicionó su promesa de clemencia y ejecutó al líder veneciano Marco Antonio Bragadin de forma brutal, desollamiento. Esto horrorizó a Europa y galvanizó la voluntad de lucha. La formación de la Liga Santa, mayo de 1571. Iniciativa del Papa Pío V, logró unir a España, Venecia, Génova, Saboya, Malta y los estados pontificios. Tratado secreto, Felipe II aportó la mitad de la flota y dinero, Venecia aportó naves, y el papado financió parte de la campaña. Objetivo declarado, defender la cristiandad y recuperar territorios perdidos. La carrera contra el tiempo. Los otomanos avanzaban hacia el Adriático y amenazaban Roma. La flota cristiana se reunió en Mesina, Sicilia, en agosto de 1571, bajo el mando de don Juan de Austria, con solo 24 años, pero con experiencia en la Guerra de Granada. Significado profundo de Lepanto. Enfrentamiento cultural y religioso, se vio como una cruzada contra el Islam, aunque también tuvo dimensiones económicas y estratégicas. Último gran choque de civilizaciones en el Mediterráneo, marcó el punto máximo de la expansión otomana hacia Occidente. Golpe moral para los otomanos, aunque recuperaron Chipre en 1573, nunca volvieron a ser una amenaza naval dominante. Paz entre Venecia y otomanos, 1573, Venecia cedió Chipre y pagó indemnizaciones. España consolidó su control en el Mediterráneo occidental, Felipe II centró luego sus esfuerzos en Flandes y la Armada Invencible, 1588. El papado perdió influencia, tras la muerte de Pío V, 1572, la unidad cristiana se resquebrajó por las guerras de religión en Europa. Don Juan de Austria, 1547 a 1578. Rol, comandante supremo de la flota cristiana. Origen, hijo natural del emperador Carlos V y medio hermano de Felipe II. Joven, 24 años, pero con gran carisma y liderazgo. Experiencia previa, aunque no era un marino experimentado, había sofocado la rebelión de las Alpujarras, 1568 a 1571, contra los moriscos, demostrando habilidad militar. Durante la batalla, dirigió el centro de la flota y enfrentó directamente a Ali Pasha. Su nave, la Real, chocó con la Sultana, capitana otomana.
Supervisó la estrategia general y mantuvo la cohesión de la coalición. Destino tras Lepanto, se convirtió en un héroe en Europa. Más tarde gobernó los Países Bajos españoles y murió en 1578 durante la campaña en Flandes. Álvaro de Bazán, marqués de Santa Cruz, 1526 a 1588. Rol, jefe de la retaguardia y principal asesor naval de Don Juan. Experiencia, marino profesional y veterano de guerras contra berberiscos y otomanos. Era el almirante más experimentado de la flota. Contribución clave, su escuadrón de reserva intervino en el momento crítico para evitar que Ulu Jalil rompiera el flanco derecho cristiano. Diseñó parte de la estrategia de uso de galeazas. Destino, tras Lepanto, siguió combatiendo a los otomanos y piratas. Felipe II lo eligió para comandar la Armada Invencible en 1588, pero murió antes de su zarpe. Giovanni Andrea Doria, 1539 a 1606. Rol, comandante del flanco derecho cristiano. Origen, nieto del famoso almirante genovés Andrea Doria. Representaba los intereses de Génova, aliada de España. Crítica durante la batalla. Su decisión de separarse del centro para evitar un supuesto envolvimiento de Ulu Jalil dejó un vacío peligroso. Algunos historiadores lo acusaron de cauteloso en exceso. Destino, continuó sirviendo a España y mantuvo influencia en el Mediterráneo. Agustín Barbarigo, 1518 a 1571. Rol, comandante del flanco izquierdo cristiano, escuadra veneciana. Experiencia, patricio veneciano con experiencia naval. Durante la batalla, enfrentó al almirante otomano Mehmed Sirocco. Murió por una flecha en el ojo durante el combate cuerpo a cuerpo. Heroísmo, su muerte galvanizó a sus hombres, que mantuvieron la línea y evitaron el colapso del flanco. Sebastiano Venier, 1496 a 1578. Rol, capitán general de Venecia y segundo al mando de la flota. Característica, anciano pero energético, representaba el fervor veneciano por recuperar su influencia en el Mediterráneo. Durante la batalla, luchó personalmente en cubierta. Tras la muerte de Barbarigo, tomó el mando del flanco izquierdo. Destino, fue elegido dux de Venecia en 1577 como reconocimiento a su valor. Ali Pasha, Muechinzade Ali Pasha. Rol, almirante en jefe, Capudan Pasha, de la flota otomana. Origen, yerno del sultán Selim II y más cortesano que marino. Leal pero con menos experiencia naval que sus subordinados. Durante la batalla, dirigió el centro desde la sultana. Murió en combate cuando su nave fue abordada por la de Don Juan de Austria. Su cabeza fue exhibida por los cristianos, lo que hundió la moral otomana. Curiosidad, llevaba consigo un gran tesoro y un mapa bordado en seda del Mediterráneo. Ulu Jalil, Oxiali / Giovanni Dionigi Galeni. Rol, comandante del flanco izquierdo otomano. Origen histórico, renegado italiano. Nació en Calabria, Italia, fue capturado por piratas y se convirtió al Islam. Ascendió por mérito propio. Experiencia, excelente táctico y el mejor almirante otomano. Antes de Lepanto, era gobernador de Argel. Durante la batalla, casi rompe el flanco derecho cristiano de Doria. Capturó la Maltesa, nave de los caballeros de Malta, y logró escapar con 30 galeras. Destino, fue perdonado por el sultán y nombrado Capudan Pasha, almirante en jefe, para reconstruir la flota otomana. Mehmed Sirocco, Suluk Mehmed Pasha. Rol, comandante del flanco derecho otomano. Experiencia, viejo y experimentado corsario, conocía bien las costas griegas. Durante la batalla, atacó el flanco izquierdo cristiano de Barbarigo. Murió en combate cuando su nave fue hundida cerca de la costa. Curiosidad, herido de gravedad, fue rescatado por los venecianos, pero murió poco después. Los cristianos lo enterraron con honores. Pertep Pasha. Rol, comandante de las fuerzas de tierra embarcadas, Genízaros. Función, responsable de los abordajes, pero su inexperiencia naval fue un punto débil frente a los veteranos tercios españoles. Ventaja cristiana, aunque Don Juan era joven, estaba respaldado por veteranos como Bazán y Venier. La coalición, aunque tensionada, supo unirse en el momento crítico. Error otomano, Ali Pasha carecía del genio naval de su predecesor, Piali Pasha. La jerarquía otomana estaba politizada,
con rivalidades entre corsarios y jenízaros. Ironía, el mejor almirante en Lepanto fue Ulu Jalí, un europeo convertido al Islam, que humilló a Doria y salvó parte de la flota otomana. Frase célebre. Don Juan de Antonio arengó a sus hombres. Hijos, a morir hemos venido, o a vencer si el cielo así lo quiere. No deis ocasión para que el enemigo os pregunte con arrogancia, ¿dónde está vuestro Dios? Composición de la flota. Total de naves, aproximadamente 212 barcos, la mayoría galeras, pero incluyendo naves pesadas clave. Galeazas venecianas, 6 unidades. Eran barcos más grandes, lentos pero muy artillados, hasta 50 cañones cada una. Se colocaron al frente de la formación para romper las líneas otomanas. Galeras, 206 galeras, la columna vertebral de la flota. España aportó 90 galeras. Venecia aportó 106 galeras. Estados pontificios aportaron 12 galeras. Otras, Saboya, Caballeros de Malta 8 galeras. Tropas y marinería. Total de hombres, alrededor de 40,000 a 45,000, entre soldados, marineros y remeros. Soldados de abordaje, unos 28,000, la élite eran los tercios españoles, veteranos de Flandes e Italia. España, 10,000 soldados, incluidos los tercios. Venecia, 12,000 soldados, muchos de ellos mercenarios griegos o albaneses. Estados pontificios y otros, 6,000 soldados. Marineros y remeros, unos 15,000 a 17,000. Rema voluntaria, la Liga Santa usó principalmente remeros libres, asoldarados o voluntarios, lo que les daba mayor motivación y resistencia. Armamento y tácticas. Armas de fuego, superioridad en arcabuces y mosquetes, los tercios españoles eran expertos en su uso. Artillería, las galeras cristianas tenían más cañones de proa, al menos 5 por galera, y las galeazas venecianas eran auténticas fortalezas flotantes. Estrategia. Usar las galeazas para desorganizar la línea otomana. Abordajes masivos con infantería profesional, los tercios. Proteger los flancos con escuadrones móviles, Álvaro de Bazán en la retaguardia. Composición de la flota. Total de naves, aproximadamente 230 a 250 galeras, dependiendo de las fuentes. Galeras, eran más ligeras y maniobreras que las cristianas, pero con menos artillería. Galeotas, naves más pequeñas, unas 50 a 60 unidades, usadas para exploración y flanqueo. Tropas y marinería. Total de hombres, unos 50,000 a 60,000, pero con calidad desigual. Soldados de abordaje, unos 30,000 a 40,000. Genízaros, la élite otomana, unos 15,000, bien armados pero menos adaptados al combate naval. Marineros soldados, muchos eran corsarios o tropas irregulares, como los archeros. Marineros y remeros, unos 20,000 a 25,000. Rema forzada, la mayoría eran esclavos cristianos, encadenados a los remos, lo que les hacía menos motivados y más propensos a amotinarse. Armamento y tácticas. Armas de fuego, menos arcabuces y más arcos compuestos, efectivos a corta distancia, pero inferiores a los arcabuces españoles. Artillería, las galeras otomanas tenían menos cañones, 3 a 4 por proa, y de menor calibre. Estrategia. Rodeo y abordaje rápido, confiaban en su velocidad para flanquear y abordar rápidamente. Uso de corsarios expertos, como Ulu Jalí, de origen italiano, que comandaba el flanco izquierdo. Ataque masivo, buscaban saturar las líneas enemigas. ¿Por qué ganó la Liga Santa? Superioridad tecnológica, las galeazas venecianas barrieron las primeras líneas otomanas. Infantería embarcada, los tercios españoles eran letales en los abordajes. Rema libre, los remeros cristianos lucharon cuando fue necesario, en el flanco de Barbarigo. Táctica de bloqueo, la Liga cerró el Golfo de Patras, impidiendo que los otomanos usaran su velocidad. Mando unificado, Don Juan de Austria logró coordinar a venecianos, españoles y pontificios. Datos adicionales. Liberación de esclavos, tras la batalla, unos 12,000 remeros cristianos fueron liberados de las galeras otomanas.
Pérdidas materiales: los otomanos perdieron el 80% de su flota, hundida o capturada. Innovación: Lepanto fue la última gran batalla de galeras remadas y el inicio de la era de los barcos a vela artillados. Causa inmediata: en 1570, los otomanos invadieron Chipre, posesión veneciana. La caída de Nicosia y el brutal asedio de Famagusta, donde el comandante veneciano Marco Antonio Bragadin fue torturado y ejecutado, conmocionaron a Europa. Respuesta papal: el Papa Pío V logró unir a potencias rivales, España y Venecia, bajo una Liga Santa, financiada en gran parte por la plata americana de España. Reunión de la flota: la Armada cristiana se reunió en Mesina, Sicilia, en agosto de 1571. Era un mosaico de culturas: españoles, venecianos, genoveses, saboyanos, caballeros de Malta y pontificios. Disputas iniciales: los venecianos querían atacar rápido para salvar Chipre, pero Don Juan de Austria impuso una estrategia metódica. Inteligencia: ambas flotas se buscaban desde septiembre. Los otomanos, confiados, esperaban en Lepanto, su base naval, para reparar barcos. La formación de la Liga Santa, orden de batalla. A la izquierda, 53 galeras venecianas al mando de Agustín Barbarigo. Su misión: proteger la costa y evitar el envolvimiento. Centro: 62 galeras comandadas por Don Juan de Austria, con la nave real. Aquí estaban los mejores soldados, los tercios españoles. A la derecha, 53 galeras genovesas de Giovanni Andrea Doria. Terreno abierto, más móvil. Reserva: 30 galeras de Álvaro de Bazán, el mejor marino español, listas para intervenir donde hiciera falta. Arma secreta: 6 galeazas venecianas, barcos pesados con decenas de cañones, colocadas al frente para romper las líneas otomanas. Rombo azul pequeño: la formación otomana. A la derecha, Mehmet Sirocco, experto en costas, con 55 galeras. Objetivo: envolver la izquierda cristiana. Centro: Ali Pasha con la sultana, 90 galeras. Confiaba en su superioridad numérica. A la izquierda, Ulu Ghali, el renegado, con 60 galeras. Astuto y peligroso. Táctica otomana: abordaje masivo y uso de arqueros. Sus galeras eran más ligeras y rápidas. Rombo azul pequeño: el desarrollo del combate, hora por hora. 10:00 am, las galeazas venecianas abren fuego. Sus cañones de largo alcance causan pánico y desorganización en la línea otomana. 11:00 am, el choque frontal. El centro de Don Juan embiste a Ali Pasha. La Real y la Sultana quedan enganchadas. Lucha encarnizada por los estandartes. A la izquierda, Barbarigo es herido mortalmente por una flecha, pero sus venecianos resisten el ataque de Sirocco, que muere ahogado. A la derecha, Doria se separa para evitar ser envuelto por Ulu Ghali. Este error deja un hueco, pero Ulu Ghali lo explota, rompe la línea y ataca el centro por la retaguardia. Momento crítico: Álvaro de Bazán acude con la reserva y frena el avance de Ulu Ghali, salvando la situación. 1:00 pm, Ali Pasha es decapitado por un arcabucero español. Su cabeza se exhibe en una pica. La moral otomana se derrumba. 4:00 pm, victoria cristiana. Ulu Ghali huye con solo 35 galeras. Arcabuces vs arcos: la infantería cristiana, sobre todo española, estaba equipada con arcabuces, muy superiores a los arcos otomanos en un combate cerrado. Armaduras: los soldados europeos llevaban coraza, que detenía flechas y cimitarras. Galeazas: su poder artillero fue decisivo en la fase inicial. Tercios embarcados: los veteranos españoles eran la mejor infantería del mundo. En el abordaje, eran imparables. Mando unificado: a pesar de sus diferencias, Don Juan de Austria logró coordinar a los aliados. Mito de invencibilidad: la derrota quebró la leyenda de que los otomanos eran invencibles en el mar. Estancamiento otomano: aunque recuperaron Chipre en 1573, Venecia firmó una paz por separado, su expansión mediterránea se detuvo para siempre. Guerra naval moderna: Lepanto fue la última gran batalla de galeras y la primera donde la artillería jugó un papel crucial, anticipando el futuro. Equilibrio de poder: el Mediterráneo se dividió, Oriente para los otomanos, Occidente para los Habsburgo. Literatura. Miguel de Cervantes,
participó en el centro, en la galera marquesa. Recibió 2 arcabuzazos en el pecho y uno que le inutilizó la mano izquierda, por la mano izquierda de Lepanto. G. K. Chesterton escribió el poema épico Lepanto, donde glorifica a Don Juan. Religión, el Papa instituyó el 7 de octubre como la fiesta de la Virgen del Rosario, por atribuir la victoria a su intercesión. Pintura, grandes cuadros como La batalla de Lepanto de Veronese o La alegoría de la Liga Santa, en el Vaticano. Lugares para visitar, hoy. Museo Naval de Madrid, tiene maquetas y reliquias. Venecia, Palacio Ducal, cuadros de la batalla. Grecia, el Golfo de Patras, se han encontrado restos arqueológicos. Lepanto no fue el fin de la guerra, pero fue el principio del fin de la hegemonía otomana en el Mediterráneo. Fue el día D del siglo XVI, una victoria que resonó en toda Europa y galvanizó la identidad cristiana frente a lo que se percibía como una amenaza existencial. Bajas otomanas, 30,000 muertos, 137 naves capturadas o hundidas, 12,000 cristianos esclavos liberados. Bajas cristianas, 7,500-10,000 muertos, incluyendo a Miguel de Cervantes, herido, perdió una mano. Consecuencias. Mito de invencibilidad otomana roto, aunque recuperaron Chipre en 1573. Su avance se frenó. Decadencia naval otomana, nunca volvieron a dominar el Mediterráneo como antes. Impacto psicológico, gran celebración en Europa, se atribuyó a la intercesión de la Virgen del Rosario. 7 de octubre es su festividad. Curiosidades. Cervantes en Lepanto, el autor del Quijote luchó y llamó a la batalla la más alta ocasión que vieron los siglos. Última gran batalla de galeras, marcó el fin de la guerra naval con remos y el auge de los barcos a vela. Tácticas innovadoras, los cristianos usaron infantería embarcada, tercios españoles, y mejor artillería.